Esto sí, la grabación ya se ha iniciado. Por ejemplo. Ok, ya bueno, tenemos la introducción. Ya, vamos a hablar sobre hematofisiología hoy día, ¿vale? Y vamos a iniciar hablando de la sangre, ¿ok? Recordemos que nuestro cuerpo aproximadamente tiene 5 litros de sangre. La mitad de estos 5 litros, pues, es agua, ¿ok? Entonces, antes de hablar de la composición de la sangre, tenemos que ver las funciones, ¿no? Entonces, como ya les estaba mencionando, existe el transporte de gases, el transporte de nutrientes, metabolitos, hormonas. Nuestro cuerpo va a proveer defensas contra la infección, la sangre, participa en mantenimiento de temperatura corporal, participa en equilibrio óxido-base. ¿Ok? Eso es importante mediante la función de la sangre, y una de sus funciones importantes y que yo les estaba diciendo es que cuenta con un mecanismo integrado, ¿no? Para impedir su pérdida. Y este es, pues, la hemostasia, ¿ok? Es clave, y supongo que ya lo han visto con Elsa en plaquetas, ¿ok? Pero ahora vamos a ver un poco la composición de la sangre. La sangre está constituida por dos: elementos formes y plasma. ¿Qué es eso? Elementos formes son los eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Y el plasma, pues, es lo otro, ¿no? Entonces, ¿qué está más? El plasma, ¿ok? Mira, si nosotros vemos ahí en ese cuadro, el cuadro de abajo, son los valores normales, podemos ver, ¿no? Que los eritrocitos en varones es un poco más que mujeres, los leucocitos desde 4.000 a 11.000, el conteo leucocitario, que sabemos que es eosinófilo, basófilo, neutrófilo, etcétera, y las plaquetas, ¿no? Los valores no les va a venir en el examen, chicos. Poco a poco se van a tener que aprender cuando ya entren clínicas, pero por ahora reconozcan cuál es la diferencia, la composición de la sangre entre elementos formes y plasma, ¿ok? Y acá lo vamos a ver bonito. Por ejemplo, este, cuando nosotros hablamos, ¿no? Sobre qué es el plasma y todo eso, nosotros vamos a hablar que el plasma va a contener innumerables sustancias, ¿ok? En solución dentro de, entre los cuales, pues, aquí tenemos proteínas plasmáticas que son importantes, ¿ok? Y bueno, acá vamos a ver, mira, en esta imagen nosotros vamos o podemos ver, es un tubito donde se ha vertido sangre, ¿verdad? Y esta sangre, la sangre ha bajado, y la sangre, este, acá le han echado un anticoagulante. ¿Ok? Le han echado un anticoagulante, en este caso le han echado la heparina o citrato sódico. ¿Y qué se ha hecho? Se ha centrifugado, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Cuando se centrifuga, después de eso, vamos a ver que los hematíes, o sea, los glóbulos rojos, se van a ir en la parte de abajo, ¿ok? En la parte del medio va a haber una capa bien delgada, que es la capa leucocitaria, ¿ok? Y ahí van a estar los leucocitos, obvio, y las plaquetas. Y en la parte de arriba, esa parte amarilla, ese es el plasma. ¿Ok? Entonces tenemos glóbulos rojos, leucocitos, plasma, ¿verdad? En el plasma, eh, mm, ¿por qué es importante? ¿Qué vamos a ver en el plasma? El plasma, no olviden que contiene albúmina, fibrinógeno, inmunoglobulinas, lípidos, hormonas, vitaminas, etcétera, etcétera. Pero aquí las dos primeras palabras que les he dicho: albúmina y fibrinógeno. ¿Ok? Fibrinógeno. ¿Ok? Sin embargo, si nosotros vertimos sangre en un tubo nuevo, pero aquí no le echamos anticoagulante, no le echamos heparina, no le echamos citrato sódico, ustedes lo han podido ver en su seminario, la sangre se coagula en la parte de abajo. Entonces, ¿qué va a haber? Un coágulo de sangre, va a haber una red de fibrina atrapada en células sanguíneas, y en la parte de arriba va a ser el suero. Es un líquido que tiene bastantes proteínas, pero que no tiene fibrinógeno, ¿ok? Pero sí contiene albúmina, inmunoglobulina y otros compuestos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Que aquí le han echado su anticoagulante y aquí no le han echado el anticoagulante, ¿ok? Entonces, fibrinógeno y sin fibrinógeno.
¿ok? Y acá vemos plasma con proteínas para la coagulación, plasma nativo que tenemos los seres humanos y el plasma sin proteínas de coagulación es conocida como suero, ¿ok? Y bueno, vamos a ver también qué es el suero. Bueno, el suero había mucho que es un plasma sin proteínas de la coagulación, ¿no? Y vamos a ver qué constituye el plasma, ¿no? Aquí vamos a ver los electrolitos, las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, los minerales, enzimas, los metabolitos, ¿ok? Entonces, todo esto constituye el plasma. Recuerden, entre estos dos, ¿quiénes destacan? Ya va a destacar en las proteínas la albúmina, ¿ok? La albúmina es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque tiene una función de transporte que más adelante vamos a hablar más de la albúmina y las globulinas, que es importante en la formación de nuestros anticuerpos, ¿ok? Entre ellos dos destacan, ¿ok? Tenemos esos. Ahora vamos a hablar sobre, bueno, acá tenemos una imagen del plasma, el suero, ya les había dicho que si se echa un anticoagulante, acá vemos los hematíes, pues, ¿no? Y después acá en la parte del medio vamos a ver los leucocitos, las plaquetas, y en el plasma arriba vamos a ver proteínas, agua y otros solutos. Mira, y dentro de ellos, ¿quiénes destacan? La albúmina y las globulinas, ¿verdad? Entre ellos siempre van a destacar. ¿Ok? Entonces, continuamos. Vamos a hablar un poquito sobre la sedimentación eritrocita. ¿Ok? Habíamos dicho que a la sangre, ¿qué se le agrega? Un anticoagulante, ¿verdad? Y este se va a dejar en reposo, en un tubo vertical largo, como ven en la imagen. Y aquí los eritrocitos que van a pasar se van a sedimentar, ¿ok? Y en la parte superior se va a observar un color más claro, amarillento, ¿ok? Esto tiene un tiempo, por eso hablamos de la velocidad en la cual se sedimentan y se denomina velocidad de sedimentación globular, ahí como está resaltado en la diapositiva. El tubo presenta, bueno, algunas dimensiones, un diámetro, ¿no? Pero ¿a qué se debe que esto pase? ¿A qué se debe que abajo estén los glóbulos rojos, arriba se sedimente el plasma? ¿Ok? Aquí vamos a ver qué factores determinan la velocidad de sedimentación globular. ¿Ok? Vamos a ver las características del plasma y vamos a ver que aquí vamos a tener componentes importantes. ¿Ok? Vamos a tener aquí el fibrinógeno. ¿Ok? El fibrinógeno es importante, ¿ok? Porque, bueno, ya les había dicho, hay mayor cantidad aquí en el plasma, actúa, es importante también en personas embarazadas, etc. Otro que vamos a tener que es importante aquí en las características del plasma es la globulina. ¿Ok? ¿Por qué es importante la globulina? ¿Por qué está en mayor cantidad aquí? Pues tiene mayor tendencia a presentar la formación de estas columnas en velocidad de sedimentación globular. ¿Ok? Después tenemos los eritrocitos, ¿no? Entre los eritrocitos aquí hay una palabra importante que es la concentración de media de hemoglobina corpuscular y esto tiene que ver con la sedimentación. Cuanto más lento el plasma se sedimente, cuenta con un valor bajo o normal de esta concentración media de hemoglobina corpuscular. ¿Ok? Que ya lo vamos a ver, no se confundan, pero más o menos estos son los factores que van a determinar la velocidad de sedimentación globular. Por último, la velocidad de sedimentación globular reduce la heterogeneidad egresiva de la configuración. ¿Ok? Entonces, ahí vemos la sedimentación eritrocita. ¿Ok? Vemos las proteínas plasmáticas, ya les había hablado sobre que en las proteínas plasmáticas, pues, son moléculas grandes de 50 a 300 mililitros de alto, ¿ok? Casi todas las proteínas que nosotros podemos ver aquí, todas estas proteínas del plasma, son glucoproteínas que contienen, casi todas, no todas, que contienen ¿qué? Oligosacáridos, ¿ok? Excepto alguien, ¿ok? Excepto, no se me va a olvidar porque, bueno, es conocida también, ¿no? Es esta, ¿ok? Esta querida proteína que es ay no, estoy marcando mal.
que es, ¿dónde está? La albúmina, no, aquí no está, ya, leí anéis, acá está, acá, albúmina, acá está la albúmina. Esta es la proteína que no es una glucoproteína, ¿ok? Que no contiene oligosacáridos, ¿ok? Este, y bueno, pues eh, estas proteínas, cada proteína tiene propiedades en el plasma, pueden ver en presencia de residuos que vamos a tener ahí. Cada proteína pues tiene una función importante. ¿Ok? Entonces, ahí vemos cuál es la función, ¿ok? Y lipoproteínas, nutrientes, amilasa, fosfatasa, alcalina, enzimas, esa es su función que van a tener. ¿Ok? De ahí vamos a ver algo importante que creo que les ha venido, ay carambas, en su examen, que son esto, los quelánidos. ¿Ok? ¿Qué es un quelánido? Es la función de una proteína plasmática, pero la función de este quelante tiene lugar después de la necrosis celular. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que por ejemplo, esta se va a relacionar bastante con cantidades grandes que han sido liberadas a la circulación. ¿Ok? Entonces, ahí después de eso se puede polimerizar la actina F, la proteína G, se une a la actina G y ahí actúan esas proteínas, ¿no? Proteína GC, geltostina, esas son capturadas, ¿no? Son capturadas porque ¿qué pasa? Al torrente sanguíneo se va a liberar grandes cantidades de actina, grandes cantidades de actina. ¿Y quiénes van a capturar esto? Estas proteínas, la geltosina, la proteína G, la actina G, ellas lo van a capturar. Entonces tienen esa función después de una necrosis celular que ha liberado bastante actina. ¿Ok? Eso sí les ha venido, pero no les ha venido tan tallado, les ha venido qué proteínas tienen la función de quelantes. ¿Ok? Después de eso vamos a hablar sobre la síntesis de esas proteínas plasmáticas, ¿no? Sabemos que de alguna manera casi todas las proteínas plasmáticas se producen en donde, en nuestro hígado, ¿ya? Y recordemos que la relación de las proteínas del plasma y la dieta es necesario aportar 10 aminoácidos esenciales para que exista una buena síntesis de proteínas plasmáticas. ¿Ok? Si no, ¿qué pasaría? Pues no habría suficientes y el valor de proteínas totales, pues no sería la correcta, ¿no? Que exista. ¿Ok? El valor de proteínas totales es de 7 gramos por decilitro y la albúmina tiene un valor de 4 gramos por decilitro. ¿Ok? Esas son excepción. ¿Ok? Y ahí tenemos a las proteínas de origen animal, las cuales favorecen a la síntesis de albúmina. ¿Ok? Esto posiblemente les venga. Y las de origen vegetal favorecen a la síntesis de ¿qué? De globulinas. ¿Ok? Eso es importante. De ahí vamos a ver, antes de hablar de la eritropoyesis, vamos a ver, ya, hablamos de la eritropoyesis, pero vamos a irnos un paso más atrás y vamos a hablar sobre la hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? La hematopoiesis es la producción de células sanguíneas. Nosotros estamos hablando de la sangre, me hemos dicho cuál es su composición de la sangre, en términos simples, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver cuál es cómo se han producido estas células sanguíneas, ¿ok? Entonces, la hematopoiesis se separa de la producción de glóbulos rojos, leucocitos, plaquetas, ¿ok? ¿Qué pasa? Eso empieza desde que nosotros somos fetos. Todas las células sanguíneas se originan ¿en dónde? En el mesenio, ¿ok? Durante los primeros meses de vida fetal, la formación de sangre ocurre en donde? En nuestro saco vitelino. ¿Ok? A partir de entonces, pues, ¿qué va a pasar? El hígado se convierte en el sitio principal, el hígado, ¿no? Y después de eso va a haber otro que es el vaso, que también nos va a ayudar a esto. Cuando somos fetos, ¿ok? Después que nosotros ya hemos nacido, ¿ok? Los elementos formes, ¿dónde se van a formar? En la médula ósea, ¿ok? La médula ósea va a hacer que nosotros hagamos esta producción de células sanguíneas, ¿ok? Ahora, la pregunta es, pero ¿qué pasa con el vaso, hígado, ellos, tejidos linfoides? ¿Ya no producen ya después de haber nacido?
una pequeña cantidad, una cierta cantidad van a formar, se forma monocitos, se forman célula ósea, se regenera en el vaso, en tejidos linfoides, una cierta cantidad, ¿ok? Pero más va a ocurre, por eso se dice en la médula ósea, ¿ok? Entonces, recordemos que hay tres tipos de células troncales, no sé si lo han hablado, creo que se habla en otro curso de esto, la célula troncal pluripotencial, que es la que tiene la capacidad de dar origen a cualquier célula hemática o llamada célula troncal mieloide, que va a tener la capacidad de dar origen a eritrocitos, granulocitos, todo tipo de citos, plaquetas, etcétera. Y también la célula troncal linfoide, que tiene la capacidad de dar ¿a quién? A los linfocitos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver esta imagen. Esta imagen es súper bonita porque de alguna manera, este, siento que nos hace ver un panorama, ¿no? De cuál fue su inicio y después qué va a suceder con cada una de estas células. Miren, aquí vemos. Vemos a las células troncales, ¿ok? Aquí tenemos a la autorrenovación de la célula troncal hematopoyética, que ya habíamos hablado de esta célula troncal hematopoyética, la célula troncal pluripotencial, que tiene la capacidad de ¿qué? De dar origen, ¿verdad? Y de ahí se convierte en una célula progenitor multipotente. De ahí pasa a los propulsores comprometidos, que vamos a tener el progenitor temprano potencial mielocítico y progenitor linfocítico común, ¿no? De ahí vamos a tener a los precursores tardíos, sus formas tardías, que son el eritrocito, el mastocito, el basófilo, el eosinófilo y todo eso, ¿ok? Que son importantes. Entonces, esta imagen nos ayuda a ver esto. Con nosotros hablamos sobre, si aquí se dan cuenta, blasto y cito, cómo terminan las palabras, ¿no? Blasto y cito. Eso supongo que ya lo sabe, cito ya es la forma más madura y el blasto todavía no. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes siempre les ven al eritoblasto, megacardioblasto, mieloblasto, o sea, es su forma todavía no madura. Cuando ya eritrocito, megacariocito, ya, ya, la célula ya está madura. ¿Ok? Entonces recordamos que las células troncales, las células que están aquí en esta parte de acá, pues tienen esas propiedades de autorrenovación, diferenciación, compromiso. Todas estas células madre pueden comprometerse a una o dos líneas celulares, ¿ok? O pueden ser pluripotenciales. Se les conoce unidades formadoras de colonia. No se olviden eso, CFU. Les ha venido en su examen y les voy a decir cómo les ha venido en su examen, ¿ok? Por ejemplo, en caso de los eritrocitos, puede haber dos tipos de células madre, eritrocitos. ¿Ok? Mira, aquí vamos a ver. El eritrocito puede ser la unidad formadora de colonias de brote eritroides, que tiene una capacidad de formar mayor cantidad de línea celular, o también puede ser la CFUE, que tiene una capacidad de formar menor cantidad en una línea celular. Y es la unidad formadora de colonias. ¿Ok? Mira, aquí CUE y acá vemos CU. Eso, unidad formadora de colonia de eritrocitos. Como nunca se va a confundir, CFU es unidad formadora de colonias y la última letra es del que va a producir, ¿no? Eritrocito, megacardioblasto, mastocito, etcétera. ¿Ok? Entonces, de eso se van a dar cuenta. En su libro está esta imagen y también de aquí les va a venir en su examen. No sé si lo siguen poniendo en su teoría, pero aquí les va a venir. ¿Cómo nos va a venir? Estas son las unidades formadoras de colonia, lo que nos va a ayudar a entender un poquito más el control de esta serie, ¿no? Habíamos dicho que nuestra célula madre no comprometida multipotente es la primera, ¿no? Y de aquí va a permitir el crecimiento y la diferenciación de otros brotes eritroides, ¿ok? Pero estas, ¿por qué se dan? ¿Cómo? ¿Mediante qué? ¿No? Entonces vamos a entender que esa célula madre no comprometida mediante una serie de interleucinas y una serie de factores estimulantes de colonias granulocíticas, van a hacer que se diferencie. ¿Ok? Y aquí están las interleucinas, ¿ok? Y aquí están las, las
unidades, ¿no? Que les había dicho que va a ayudar al estímulo, ¿no? Que son los factores estimulantes de colonia granulocítica, ¿ok? Que nos van a ayudar. De ahí se van a cada uno de ellos y ya se van a empezar a diferenciar. Por ejemplo, vamos a ver en esta imagen. Espérame, ¿dónde está? Acá. Ya. Por ejemplo, vemos el factor estimulante de colonias del eritrocito. ¿Ok? Acá tenemos por último el eritrocito, pero al principio, ¿qué fue? Factor estimulante de colonias del eritrocito. ¿Ok? ¿Y cuál es el factor estimulante de colonias del eritrocito que ahora vamos a hablar? Pues es este individuo, EPO, también conocido como eritropoyetina. ¿Ok? ¿Cuál es el factor estimulante de plaquetas? ¿Dónde están las plaquetas? Ah, es ese individuo, el TPO, que es la trombopoyetina. ¿Ok? Eso sí no se deben de olvidar. La eritropoyetina, la trombopoyetina. Y es importante eso. Ahora, en su examen les preguntaron, por ejemplo, se va a dar la formación de plaquetas. ¿Ok? Pero ¿quién interviene en este proceso? ¿Ok? Y aquí la respuesta que les dieron fue la interleucina 6, porque la interleucina 6 también interviene en este proceso de plaquetas, que ayuda, ¿no? A la colonia de granulocitos, macrófagos, etcétera, que al final va a dar la... ¿Ok? Ahora, el factor estimulante de monocitos, por ejemplo, y monocitos. Acá tenemos el factor estimulante de monocitos, CSF. Para que este pase a ser un monocito y otro monocito y luego pase a ser un macrófago tisular, ¿ok? También hay alguien que ha ayudado a esto y es ¿verdad? Es ese que le ha ayudado y ha dicho, ok, aquí va a haber un factor estimulante de colonia granulocítica, que es un factor especial que va a ayudar a que se vuelva monocito. ¿Ok? Entonces, sí les diría que, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los eosinófilos, ¿quién intervienen? Pues la colonia granulocítica GSF, C- CSF, y también quién interviene la interleucina, ¿verdad? Entonces, estos son importantes, ¿ok? Para el eosinófilo, ¿ok? Y así son importantes que se aprendan fácil. No, no son muchos, si se dan cuenta aquí de esta imagen les conviene más. Creo que les estoy explicando cómo les puede venir en su examen y que ya venía. ¿Ok? Y ahora pues vamos a hablar un poquito más sobre la eritropoiesis, leucopoiesis, trombopoiesis. Les voy a pasar muy rápido esto porque, bueno, yo solo tengo que hablar sobre la eritropoiesis. Este, y bueno, pues la eritropoiesis ya les había dicho. El importante aquí es este individuo, la EPO. El EPO que, como también lo llamamos, la eritropoietina, ¿no? Ok. Eritropoietina. La eritropoyetina es un factor estimulante de Colombia, ¿ok? Tiene un flujo sobre una célula precursora madura, ¿ok? Y vemos acá cómo se da, ¿no? Por ejemplo, en base a la eritropoyetina se forma la proeritroblasto, que de ahí va un basófilo eritroblasto, de ahí un policromático, un eritroblasto policromático, eritroblasto ortocromático, y ahí es algo importante porque si ven que cómo va transcurriendo su formación, se van dando cuenta que se separa el núcleo y se forma, y ahí vemos exocitosis del núcleo y
reticulocito, ¿ok? Ahí podemos ver, se separa, se va el núcleo y se queda reticulocito. De ahí de eso, ¿qué dice ahí? Se pierde, se pierde la mitocondria y los ribosomas, ¿ok? Y solo queda el eritrocito. Entonces, cuando ustedes les pregunten, ¿el eritrocito tiene núcleo? ¿Tiene mitocondrias? ¿Tiene ribosomas? Pues no, ¿verdad? No tiene. ¿Por qué? Porque al momento que se ha formado, hemos visto que se ha salido el núcleo, pierde mitocondrias, pierde ribosomas y es por eso que el eritrocito tiene. Se hace una división mitótica, mira, incluso acá se hace una división mitótica que es una fase, ¿no? Y ya poco a poco se divide, es más pequeño, su cromatina se condensa y bla, 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 y los núcleos desaparecen, ¿ok? Se va. ¿Ok? Entonces, eso es el eritrocito, ¿ok? Por eso no tiene núcleo, no tiene mitocondrias, no tiene ribosomas, ¿ok? Si nosotros hablamos de la leucopoiesis, para no dejarlo ahí, la leucopoiesis es un proceso que corresponde a la generación de ¿qué? Leucocitos, ¿no? ¿Qué es glóbulos blancos? ¿Qué tienen que tener en cuenta aquí? Que es un proceso eh, que hay que tener en cuenta el hemocitoblasto, que es la célula madre, y de ahí se va a diferenciar a mieloblasto, linfoblasto, monoblasto. En mieloblasto va a salir basófilo, eosinófilo, neutrófilo, linfoblasto, linfocito y monoblasto, pues el monocito. ¿Ok? Ahí terminamos. Y de la trombopoiesis, pues al que tienen que ficharlo ahí, siempre tenerlo en la mente, es a la trombopoietina, ¿ok? Que es una de las más importantes y tienen que tener siempre en cuenta ese nombre, ¿ok? Y vamos a hablar ahora sí sobre el glóbulo rojo, el eritrocito. Ok, el eritrocito, también llamado ¿qué? Glóbulo rojo, es llamado hematíe, ok, no, bueno, ¿cuánto vive el eritrocito? 120 días, ¿verdad? 120 días. 120 días el eritrocito. Y bueno, pues el eritrocito, como ya les había dicho, ¿por qué no tiene núcleo? ¿Por qué no tiene mitocondrias? Obtiene energía a través de una fermentación láctica. ¿Quién le da el color rojo? Contiene un pigmento llamado hemoglobina, el que le da el color rojo, el que posee hierros, es encargada del transporte de oxígeno. Y ahí van a ver que la hemoglobina también se va a unir a los gases y se va a convertir en oximoglobina, desoximoglobina, carboximoglobina, ¿verdad? Y miren, aquí está como cómo se volvió eritrocito, ¿no? Y lo que habíamos hablado más arriba, que es en esta imagen. ¿Ok? Eso es sobre el eritrocito, conceptos básicos. Y aquí hay dos conceptos, que es la poiquilocitosis y anisocitosis. La poliquilocitosis refiere a la variación excesiva de la configuración del eritrocito, ¿ok? Y la anisocitosis se refiere a la variación excesiva de quién, del tamaño del eritrocito, ¿ok? Y ahí tenemos un fenómeno que no les ha venido, creo, pero igual lo menciona en su teoría, que es el fenómeno de Rouleaux, así se pronuncia, creo. Este fenómeno, ¿qué tiene que ver? Es cuando nosotros sabemos que un vaso, pues de un vaso, va a pasar la sangre, ¿verdad? ¿Y qué pasa en ese vaso? Pues se encuentra en una ausencia de flujo importante. Entonces los eritrocitos, en vez que fluyan, lo que va a pasar es que se van a formar columnas de apilamiento de estos eritrocitos, ¿ok? Como aquí. Se van a formar columnas de apilamiento de estos eritrocitos. Y bueno, este es un fenómeno reversible, obviamente, pero estas proteínas en el plasma, como el fibrinógeno, interactúan, ¿no? De alguna manera con las proteínas del eritrocito y van a hacer que se formen este tipo de columnas, que no deberían formarse este tipo de columnas. ¿Ok? Ese es este fenómeno. En eso consiste. ¿Ok? Después vamos a hablar acá. Ah, no, acá les he dejado un cuadrito. Creo que es un cuadrito bonito, porque si quieren resumir todo lo que he hablado,
aquí vemos, ¿no? Que características funcionales de los eritrocitos tiene una forma bicóncava. ¿Por qué tiene una forma bicóncava, no? Porque aumenta la relación superficie-volumen para incrementar el intercambio de gases, son anucleados, tienen alta concentración de hemoglobina, son flexibles, vida media limitada, un metabolismo aerobio, un sistema de grupos sanguíneos, un transporte de dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, este es un cuadrito que igual les voy a pasar esto para que puedan repasar y puedan ayudarse para que estudien. Ok, entonces cuando hablamos de la cromicidad, cromo, color, vamos a ver que los eritrocitos tienen que tener un color, ¿ok? No puede ser ni más rojo ni menos rojo, tienen que tener un color, ¿ok? ¿Qué pasa si son muy rojos? ¿Ok? Se llama hipercromo. Menos rojos, hipocrómico. Tiene que ser un normocrómico, ¿ok? Tiene que estar bien. Y aquí vamos a hablar sobre lo que más arriba les había hablado, fácil no han entendido, les mencioné nada más sobre la concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿Ok? Se asume que la célula debería presentar esta concentración de hemoglobina corpuscular media cuando está normocrómico. ¿Ok? Este, y ya. eh, Vamos a ver los índices eritrocitarios. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del índice eritrocitario, vamos a ver que el valor normal del eritrocito es un volumen total. Cuando nosotros lo centrifugamos, por ejemplo, vamos a ver un conteo, ¿no? Este, que va a variar muchas veces. Y vamos a ver sobre las capas del plasma, que les había dicho cómo se distribuyen de alguna manera, pero el sedimento de los eritrocitos, su volumen va a permitir calcular un valor del hematocrito. ¿Ok? Entonces, este conteo normal no descarta una deficiencia que podamos tener, pero igual, pues, es bueno para ver eh, en el embarazo, cuando una persona está deshidratada, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver el volumen corpuscular medio. No les va a venir fórmulas definitivamente, pero tienen que saber para qué nosotros calculamos esto. ¿Ok? El volumen corpuscular medio es el volumen promedio de los eritrocitos. La hemoglobina corpuscular media es la masa promedio de hemoglobina del eritrocito y se pesa ¿en qué? En picogramos. ¿Ok? La concentración de hemoglobina corpuscular media es la concentración promedio de hemoglobina dentro de un eritrocito. Eso es lo que quiero que entiendan, que no les va a venir fórmulas, pero sí quiero que sepan qué significa cada uno, ¿ok? De ahí tenemos al metabolismo del eritrocito. Cuando nosotros hablamos del metabolismo del eritrocito, recuerden que el eritrocito tiene una actividad metabólica muy baja, ¿ok? Consume muy poco oxígeno. Eso quiere decir, el eritrocito no consume mucho oxígeno. Sus requerimientos energéticos van a cubrir por medio de qué? De la glucólisis. No sé si ustedes recuerdan esto, glucosa de fosfato, fructosa de fosfato, todo esto. Ese es el ciclo de qué? De la glucólisis. Entonces, todo su requerimiento energético lo va a cubrir la glucólisis, ¿ok? 90% de la glucólisis se lleva a cabo en una vía metabólica, la vía metabólica de Embden-Meyerhof, ¿ok? Pero, ¿cuál es la diferencia entre la vía metabólica de Enden-Meyerhof, que es la vía clásica, y la vía metabólica de Enden-Meyerhof, que es en el eritrocito? ¿Ok? Entonces, obviamente no se van a aprender toda la vía, pero tienen que saber qué está pasando acá y cuál es la diferencia de la clásica y del eritrocito. ¿Ok? Y bueno, pues como pueden ver acá, es lo normal hasta que está pasando, ¿no? Deshidrogenasa en gliceraldehído 3 fosfato, lo que va a pasar es que se excluye, ¿ok? Y de alguna manera, el paso por la sinasa fosfoglicerato ya no se va a dar y se va a ir de frente a donde al 2,3 difosfoglicerato. ¿Ok? Y ahí se modifica la actividad completa de la hemoglobina por el oxígeno
Y aquí pues se va a dar esto, ¿no? Esta es la vía del eritrocito y aquí se va a desviar, va a dar lo mismo al final el 2,3-fosfoglicerato, pero aquí es donde se va a desviar. ¿Ok? Eso es lo único que tienen que aprender. Por ejemplo, y eso es lo que les pueden preguntar en fácil en sus exámenes, ¿no? Donde, ¿cuál es la diferencia entre la vía metabólica de Embden-Meyerhof, la clásica, y qué es la diferencia de la del eritrocito? Y es esto, que es lo que pasa. ¿Ok? Recordemos también que la eritroproyectina es el factor estimulante de colonia de los eritrocitos, ¿ok? Que ya sabemos. Entonces, es una glucoproteína, ¿ok? Es una glucoproteína que secreta sobre todo en donde, en nuestro riñón, como podemos ver, y también lo vamos a secretar en nuestro hígado, riñón, nuestro hígado, que aquí podemos ver cómo lo vamos a hacer. ¿Ok? En el riñón, la porción interna, ¿ok? De nuestra corteza y todo eso, y la región externa de la porción de la médula, fuera de la membrana basal, de los túbulos donde se genera todo esto. ¿Ok? La importancia de todo esto, las acciones de la eritropoyetina. La eritropoyetina va a ser importante porque va a incrementar la eritropoyesis, obviamente, y actúa sobre la médula ósea, sobre el saco vitelino también del embrión. ¿Ok? Entonces, va a haber factores que favorecen la secreción de la eritropoyetina. Uno va a ser la hipoxia, sea por exposición prolongada, por ejemplo, a grandes alturas o una gran patología que reduzca la afectación de oxígeno, ¿ok? Entonces, este mecanismo va a ser que incremente el número de eritrocitos. Por eso no sé si han escuchado a las personas que viven en altura, generalmente tienen mayor cantidad de glóbulos. Es por esto, factores que favorecen la secreción de eritropoyetina. Después tenemos la alcalosis, las hormonas que podemos ver ahí, los productos de hemólisis, ¿no? Y también tenemos requerimientos nutricionales para la eritropoyesis, ¿no? Que aquí vamos a tener pues al ácido fólico, a la vitamina B12, al hierro, ¿ok? Y la distribución de los eritrocitos que vamos a ver, ¿ok? Vamos a hablar de nuestra famosa hemoglobina. La hemoglobina ya habíamos dicho que la hemoglobina es una proteína de unión al oxígeno que se encuentra en el citoplasma de los eritrocitos que va a dar el color rojo, ¿no? A nuestros glóbulos rojos. Entonces, el transporte de oxígeno a partir de los pulmones y su CO2 de la circulación a los pulmones para el intercambio, ¿no? Que va a haber que es la hematosis. ¿Ok? La estructura de la hemoglobina, mira ahí lo vemos. La hemoglobina está constituida por dos cadenas alfa, dos cadenas beta. Sí, es un poquito más complicado su estructura, no les van a preguntar. Si quieren, vayan, revisan su libro, que pueden leerlo un poquito más. Son cuatro cadenas polipeptídicas con un grupo hemo, y se forman en conjunto las proteínas que son las globinas, ¿ok? Pero aquí lo importante es esto, que hay variantes de la hemoglobina, ¿ok? Hemoglobina A, hemoglobina fetal, hemoglobina A2, hemoglobina VAR, etc. La hemoglobina A constituye un 97% de hemoglobina en el adulto y está formada por cadenas alfa, cadenas beta, ¿ok? Es la que nosotros tenemos. La hemoglobina fetal, ¿no? Afinidad más por el oxígeno, más resistente, se naturaliza por la álcasis, desaparece, ahí como pueden ver en la diapositiva, se calienta la hemoglobina fetal en 24 minutos, de esa manera se puede medir, ¿ok? La hemoglobina 2 se encuentra en concentraciones más bajas y menos de 3% en adultos normales. La hemoglobina VAR se encuentra en el feto en concentraciones bajas. Y existe la hemoglobina U over 1, U over 2 y por. ¿Ok? No les viene, pero es para que entiendan que hay variantes de la hemoglobina. ¿Ok? Ahora, algo que sí tienen que aprender y que creo que sí me espera un poco para que ustedes entiendan es sobre la síntesis de la hemoglobina. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de la síntesis de la hemoglobina,
a su mente tiene que venir, que es el proceso por el cual se forma la molécula de hemoglobina en las células precursoras. ¿Ok? ¿Cómo se forma nuestra hemoglobina en los glóbulos rojos, en los eritrocitos? O sea, principalmente en la médula ósea. ¿Ok? Y aquí pues les he traído como que esta imagen, ¿no? Que fácil les va a marear. Yo antes solo lo explicaba con esta imagen, pero siento que marea mucho porque hay muchos nombres nuevos. No tienen que aprenderse todos definitivamente, pero es una imagen que marea. Pero igual les voy a explicar, capaz otros lo entiendan con esto, ¿no? Primero, ¿qué pasa? Primero se condensa el succinil coenzima, que lo tenemos aquí, ¿ok? Se condensa. ¿Con quién? Con la glicina, ¿ok? También tenemos al ácido fosfático y participa también la sintetasa a la sintetasa, ¿ok? Y de ahí va al ácido gamma aminolebulinídeo. ¿Ok? Gracias al zinc, que a la deshidratasa, viene al porfo livinógeno, ¿ok? Y de ahí pasa por todas estas etapas, se va al coproporfolinógeno 3, de ahí gracias a la acción de la oxidasa, y se va al un protoporfibrinógeno 9, ¿ok? Es a la protoporfirina y ahí tenemos el grupo hemo que se une al hierro y tenemos a la hemoglobina al final, ¿ok? Es una cadena, no se tienen que aprender todos los nombres, pero yo les he sacado lo más importante aquí, ¿ok? Lo más importante es el hierro, ¿ok? El hierro es importante en todo este proceso de la síntesis de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque el hierro es esencial para la unión del oxígeno y su transporte. El hierro debe estar en su estado ferroso para ser funcional. Es muy importante eso, ¿ok? Ahora, otra cosa, la regulación. La síntesis de hemoglobina está regulada ¿por quién? Por la disponibilidad del hierro, ¿ok? Entonces, la síntesis de hemoglobina y el control de los niveles de protoporfirina, ¿ok? Son importantes. Después, otra cosa más importante aquí es el transporte del oxígeno. La función principal de la hemoglobina, ¿cuál es? Transportar oxígeno desde los pulmones, de los tejidos y dióxido de carbono en los pulmones. Por eso es importante esto, ¿ok? No les van a venir todos estos nombres definitivamente, pero igual, para los que sí quieran aprenderse todo este proceso, les he traído acá una línea de tiempo para que ustedes puedan aprender un poquito más y ver cómo se da esta síntesis de hemoglobina, ¿no? Este, dime, toque, please. La laptop se va a poner, perdón. Pero, ok. Entonces, vamos a seguir hablando sobre esta síntesis de hemoglobina. Ok, primero, en primer lugar, vamos a tener la síntesis, ¿no? La síntesis de hemoglobina, ¿ok? Voy a cargarle la. Cuando nosotros hablamos de la síntesis de hemoglobina, bueno, la síntesis de hemoglobina se lleva a cabo en todos los precursores eritroides de las células de la médula ósea, principalmente ¿en dónde? En el eritroblasto. ¿Ok? Ahí comienza la línea de tiempo. ¿Ok? Después, ¿cuáles son los componentes principales? ¿Cuáles son los componentes principales de la hemoglobina? La hemoglobina está formada por dos, por la globina y el grupo hemo. ¿Ok? La globina es la proteína compuesta por cuatro cadenas polipeptídicas, ya les había dicho. Dos alfa, dos beta en hemoglobina adulta. Y el grupo hemo está compuesto por ¿quién? Protoporfirina 9 y un átomo de hierro. Esto sí se tienen que aprender. ¿Ok? Ahora, va a haber etapas iniciales. La primera etapa es la síntesis de las cadenas de globina. ¿Ok? ¿Dónde va a ocurrir? En los ribosomas. Miren acá el ribosoma gigante, ¿no? Ah, ¿qué ocurre?
Ocurre con la transcripción y la traducción de los genes de hemoglobina. El cromosoma 11, cromosoma 16, produce las cadenas de globina y la hemoglobina adulta, que ya les había dicho que la hemoglobina tiene variantes, se sintetiza en las cadenas alfa y en las cadenas beta. Ahora, ¿cómo se da la síntesis del grupo hemo? Se inicia también en donde nuestra mitocondria, no se olvide. Y la unión de glicina y succinilcoenzima A, que se da mira, acá al inicio, está formado por ácido delta no bulínico y el ALA, y es un proceso que va a continuar en el citoplasma, ¿ok? No se tiene que aprender todo, pero va a continuar. ¿Y se forma quién? La porfirina 9, que luego regresa ¿a dónde? A la mitocondria, ¿verdad? Para unirse con el hierro y formar el grupo hemo. Ok, miren, este proceso no se da en la mitocondria, o sea, afuera, pero ¿dónde va a regresar? Ah, regresa en la mitocondria, ¿verdad? Para unirse con el hierro y formar el grupo hemo. Eso es lo que tienen que aprender. Esas son las etapas principales de la síntesis del hemoglobina. De ahí, ¿qué tenemos? De ahí tenemos a la unión del grupo hemo y la globina. ¿Qué quiere decir eso? Que cada molécula de globina se asocia con un grupo hemo para formar la subunidad de hemoglobina. Y luego las cuatro subunidades se ensamblan para formar la hemoglobina funcional que nosotros conocemos. ¿Ok? Entonces, lo que si quieren aprenderse bien la síntesis de hemoglobina, estas son sus etapas. Eso se tienen que aprender, no se tienen que aprender todo esto, se van a marear. Eso es lo que les va a venir. Acá están los nombres que fácil les pueden venir en sus exámenes. Y bueno, lo más importante que les había hablado acá, ¿no? Sobre el hierro, la regulación y el transporte de oxígeno que vamos a tener. ¿Ok? Entonces, de ahí vemos la degradación de la hemoglobina. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos sobre la degradación de la hemoglobina, así como se ha formado debido a una síntesis de hemoglobina, ahora se tiene que degradar la hemoglobina, ¿no? Y hay una acción del grupo hemo, que es un grupo hemo, que se convertirá en ¿qué? En biliverdina. ¿Ok? Mira, aquí vemos el grupo hemo, la biliverdina se va a convertir gracias a la hemooxigenasa, se va a convertir en biliverdina. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar? Gracias al NAT-fosfato reducido se va a convertir en NAT-fosfato. ¿Ok? Y después esta biliverdina, gracias a la biliverdina reductasa, se va a convertir en bilirrubina indirecta. Esto es importante, porque cuando se convierte en bilirrubina indirecta, ¿dónde va a pasar? Ya no está aquí, se va a pasar a nivel sanguíneo. La bilirrubina indirecta pasa a nivel sanguíneo. Y del nivel sanguíneo, ¿qué va a pasar? Ahí está, se va a ir al hepatocito. ¿Ok? Se va a ir al hepatocito. Aquí tenemos a la bilirrubina indirecta. Que la bilirrubina indirecta, gracias a este uridín disfosfataso glucoroniltransferasa, se va a volver en bilirrubina directa. ¿Ok? Y la bilirrubina directa vamos a tener la eliminación en orina y en heces. ¿Ok? Más en heces, un 98% en heces. Pero así va, del sistema retículo endotelial a la sangre, en la sangre al hepatocito y de ahí la expulsamos. Empieza el grupo M, bilirrubina indirecta, la bilirrubina indirecta va al hepatocito, se convierte en bilirrubina directa, que sí o sí tiene que convertirse, y de ahí pues ya se expulsa. ¿Ok? Bueno, estos son factores prohematógenos, ¿ok? El hierro. El hierro es muy importante, ya hemos hablado de hierro. Es importante señalar que si no existe un equilibrio de hierro, mediante su control, absorción, manipulación, vamos a estar mal, ¿ok? El hierro es importante y que, por ejemplo, ocurra la absorción de hierro casi en toda su totalidad, ¿en donde? En el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, ¿ok? Es una parte. Duodeno y el primero. Y las condiciones normales, solo el 5% de hierro se ingiere, que nosotros vamos a ingerir, se va a reabsorber, ¿ok? Este, bueno, vamos a tener a dos, ¿ok? Hay dos tipos de hierro, como ven en la diapositiva. El hierro no emítico y el hierro iónico. Cuando nosotros hablamos de hierro, cuando nosotros hablamos de hierro no emítico, ¿ok? Vamos a tomar lo que es la participación citocromo B.
que es citocromo B, que va a ser el citocromo duodenal, ¿ok? Para que pueda ser reducido y se transporte. ¿Ok? Vamos a tener también el MT1, que es un transportador de hierro que se encarga del ingreso por un mecanismo acoplado a protones y dentro ya se va a exportar, se va a convertir en hierro férrico, etc. ¿Ok? Y en mítico tenemos la proteína transportadora mCARP1, que es una proteína de membrana. ¿Ok? No he entendido muy bien, no entiendo bien lo que estás hablando. Ok, lo vamos a ver acá. Y esto sí les ha venido a transportadores. Tenemos al hierro hemínico, perdón, se encuentra en la hemoglobina, ¿ok? Y en la mioglobina. Y es el principalmente en alimentos de origen vegetal. Lo que tienen que aprender de eso solo son sus transportadores, ¿ok? El transportador HCP1, que es la proteína transportadora de protones 1, y el transportador NCARP1. ¿Ok? Y el hierro no hemo, el hierro no hemínico, que está presente en alimentos de origen vegetal, animal, así como suplementos, ¿ok? Tenemos al transportador de MT1, transportador metal divalente, el FPN1, CP y la transferrina. Lo que vamos a escuchar, lo que voy a hablar más adelante, no se olviden de este transportador, de MT1, transportador de metal divalente 1, ¿ok? Y para que entiendan un poco mejor cómo se da este metabolismo de hierro, pues aquí de nuevo les traje como que una línea de tiempo de cómo se va a dar este metabolismo de hierro, ¿ok? Paso a paso, para que entiendan qué está pasando, ¿ok? O qué va a pasar, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá. Absorción del hierro. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos sobre la absorción del hierro, ¿ok? Nosotros tenemos que entender esto. La absorción de hierro ocurre principalmente ¿en dónde? En nuestro intestino delgado, ¿ok? Duodeno y parte proximal del hígado, ¿ok? Entonces, primero, el lugar de absorción es el intestino delgado, ¿ok? Ahora, las formas de hierro absorbidas. Se va a ver dos, que es el hierro hemo y el hierro no hemo, ¿ok? El hierro hemo, como arriba le había dicho, se encuentra en dónde? En alimentos de origen animal, en carnes, ¿ok? Y es fácilmente absorbido, ingresa directamente como complejo hemo. Sin embargo, el hierro no hemo se encuentra en origen vegetal, ¿ok? Y este es un poquito más tedioso. ¿Por qué? Porque primero se tiene que ser reducido a férrico, luego a ferroso, por la enzima esto como B, y después de eso recién pasa a la superficie del enterocito. ¿Ok? Es más complicado que el hierro E. ¿Ok? Y ahí tenemos también a proteínas implicadas en la absorción de esto. Y ahí es cuando aquí les había dicho que no se olviden. ¿Por qué? Porque una de estas va a ser el DMT1. ¿Ok? Este va a transportar el hierro no hemo reducido. ¿Ok? No hemo reducido. Este es importante porque de alguna manera eh, esta proteína va a transportar al hierro no hemo reducido en el interior de quién? De los enterocitos. ¿Ok? El hierro hemo se va a absorber a través de un transportador diferente y dentro de las células se va a liberar este hierro. ¿Ok? Pero por ahora, absorción de hierro, lugar de absorción, inyección de agua. Formas de hierro absorbidas, hierro hemo, hierro no hemo. Uno de animal y uno vegetal. Y las proteínas implicadas, una de las principales es el DMT1. ¿Ok? Entonces, hasta ahí tenemos paso 1. Paso 2, almacenamiento y transporte dentro del eritrocito. ¿Qué pasa? Una vez que el enterocito, el hierro puede ser almacenado, ¿ok? El hierro puede ser almacenado en la célula como ferritina, ¿ok? No se olviden eso, como ferritina. Ferritina es una proteína que almacena hierro de una forma segura, ¿ok? Después puede ser exportado, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Se va hacia el torrente sanguíneo como una proteína que se llama ferroportina, ¿ok? ¿Dónde está la proteína? Esta proteína está en la membrana vasolateral del enterocito, ¿ok? Pero eso, lo más importante ¿es almacenado como ferritina o exportado como ferroportina?
¿Ok? Eso quiero que aprendan. De ahí ya, almacenado, el transporte del enterocito. Vamos al 3, la exportación de hierro a la sangre. Por 2, el hierro es exportado a través de la sangre por la ferroportina. La ferroportina. ¿Qué pasa con la ferroportina? La ferroportina se oxida rápidamente, ¿ok? Pasa de ser hierro ferroso, férrico, ¿ok? Eso es lo que pasa en la ferroportina. Acá hay una enzima que apoya. No creo que les venga, pero igual les dejo, si quieren aprender un poco más, que es la enzima efastina. ¿Ok? Es la enzima efastina que está en el intestino delgado, o también hay otra enzima que se llama la ceruloplasmina. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Pero también en la exportación del hierro a la sangre, el hierro férrico se une a otra proteína, que es la transferrina. ¿Ok? Esta proteína transferrina es la que va a transportar en la sangre hacia los tejidos. Por eso es importante que se aprendan. ¿Ok? Estamos en el paso 3. Ahora en el paso 4. ¿Qué va a pasar? Tenemos que distribuir el hierro al cuerpo. ¿Ok? Entonces, ahí, ¿qué nos va a ayudar? El hierro se une a la transferrina. ¿Ok? Y circula por todo el torrente sanguíneo. Y es agregado en diferentes tejidos. Por ejemplo, en el hígado, en la médula ósea, en los músculos, ¿ok? En la médula ósea es importante. ¿Por qué? En la médula ósea nos va a ayudar para la síntesis de hemoglobina de los eritrocitos, ¿ok? En el hígado es importante porque es el sitio de almacenamiento de hierro, de la ferritina, de la hemosiderina, ¿ok? En los músculos, la mioglobina, la proteína que almacena oxígeno en los músculos. Y también va a haber en otros tejidos la síntesis de enzimas y otras proteínas que van a contener. Ese es el paso 4. ¿Cuál es el paso 4? Distribución del hierro en el cuerpo. Recuerda, el hierro está unido a la transferrina y va a circular por todo el torrente sanguíneo y es entregado a estos tejidos, principalmente. Pero va a haber otros tejidos. Después de eso vamos a hablar sobre el reciclaje del hierro. ¿Ok? Los glóbulos rojos envejecidos, ¿ok? Son fagocitados por macrófagos del sistema reticulo endotelial, principalmente del vaso. ¿Ok? El hierro de la hemoglobina de los eritrocitos se recicla y se libera de nuevo en la circulación y se une aquí en la transferrina para ser utilizado. ¿Ok? Entonces, de ahí va a venir el reciclaje. Por último, tenemos la regulación del metabolismo en hierro. Y eso no se olviden nunca, que es nuestra querida epsilina. ¿Ok? ¿La epsilina qué es? La epsilina es una hormona. Es una hormona muy clave, y también le he puesto en su pretest, post ahí, que es una hormona clave en la regulación del hierro. La epsilina, ¿dónde se produce? En el hígado. ¿Ok? Y inhibe la función de la ferroportina. ¿Ok? Impide la salida de hierro desde los enterocitos, del torrente sanguíneo, también desde los macrófagos y de hepatocitos. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando esta epsilina tiene niveles altos? ¿Qué pasa? Cuando esta epsilina tiene niveles altos, es porque los niveles de hierro también son altos. Entonces, la epsilina tiene que aumentar su producción. ¿Ok? Y la epsilina va a disminuir, los niveles son bajos, ¿ok? Permite, si el hierro es bajo, va a disminuir la mayor absorción y liberación de hierro también. ¿Ok? Entonces recuerden que en la regulación y el metabolismo de hierro es muy importante la epsilina. ¿Ok? Y por último tenemos la excreción del hierro. No hay un mecanismo activo que diga, ok, así se excreta el hierro en el cuerpo, ¿ok? Pero la pérdida de hierro ocurre principalmente por estos factores. Excremento de células epiteliales, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, la menstruación en mujeres, el sangrado, por ejemplo, donación de sangre, pérdidas patológicas, etcétera. ¿Ok?
Entonces, ese es el metabolismo de hierro. Espero que lo hayan entendido. No sabía cómo explicarles de una forma más bonita el metabolismo de hierro, pero creo que así, paso por paso, viendo qué pasa, lo van a entender mejor. Recuerden que un resumen de todo este proceso es cuatro cositas. ¿Ok? Primero, absorción intestinal. Hierro, hemo y no hemo. Transporte en la sangre. ¿Mediante quién? La transferrina. Almacenamiento en el hígado y reciclaje en los macrófagos. Y después tenemos a la regulación por la hormona epsidina, ¿ok? Para controlar los niveles de hierro que nosotros tenemos disponibles. ¿Ok? ¿Por qué es importante este metabolismo de hierro? ¿Por qué nosotros hablamos del metabolismo de hierro? Es importante para prevenir tanto la deficiencia de hierro como sobrecarga de hierro y evitamos que la anemia o la toxicidad por problemas de hierro. ¿Ok? Entonces, este, este es el metabolismo de hierro. Yo este, les pasé un link en el grupo y ustedes pueden ver estas imágenes, por ejemplo, eh, y se van a dar cuenta, ¿no? Que es lo que hemos hablado. Si ustedes lo miran así, fácil en los libros están así, ¿no? Y ustedes dicen, ok, ya me perdí, ¿qué es esto? No entiendo muy bien. Pero es lo que les he intentado hablar poco a poco sobre cómo se da esta captación de hierro y cómo nosotros vamos a tener en nuestro organismo. Por ejemplo, este este es el mecanismo de absorción de hierro hemo en los enterocitos en el duodeno. Nosotros habíamos dicho que dónde se absorbe en el intestino delgado, principalmente en el duodeno. Miren, aquí está la proteína que les dije, no se olviden, la MT1, ¿verdad? Ahí les había dicho. Entonces, la absorción de hierro se produce ahí, en la parte superior del yeyuno y en el duodeno. Entonces, el hierro está presente en alimentos, habíamos dicho, ¿no? En hierro 3 o E, ¿ok? Entonces, les había dicho que el hierro se reduce a hierro y antes de captarse a través de la proteína, de esta proteína de la MT1, se ha puesto hierro, se capta, ¿ok? La proteína de la membrana a través del CHCP1, ¿ok? Porque hay más proteínas que van a captar, la proteína portadora de M1, ¿ok? Recordemos que de alguna manera, pues los interocitos de hierro pueden moverse, ¿ok? Hacia el plasma a través de la proteína de membrana de la ferroportina, ¿ok? Y también se van a almacenar dentro en la ferritina, ¿no? Pero lo que quiero que ustedes vean aquí es el proceso que yo les he explicado acá, es ¿no? Cómo el hierro entra, ¿no? Cómo el hierro entra a partir de estos transportadores, ¿ok? Y aquí tenemos a la ferroportina, la cual es la que nos ayuda. Y miren, aquí vemos otra imagen, ilustración esquemática de recambio de hierro en el organismo. Miren, aquí está el duodeno, aquí hay absorción del hierro, ok, hierro en la alimentación, ok. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos una pérdida de hierro? 1 miligramo, 2 miligramos de hierro al día, los enterocitos, y nosotros vamos a tener pérdidas por enterocitos, por las células de la piel, senescentes, estreñimiento, pérdida de sangre, como la menstruación que ya les había hablado. También recordemos que la transferrina es importante, ¿no? Para el transporte de hierro, ¿ok? También recordemos que les había hablado sobre el hígado vaso, que es el almacenamiento de hierro, ¿ok? Y la médula ósea es la que va a producir, ¿no? Los glóbulos rojos, la eritropoyesis, y ahí se va a formar los eritrocitos. Y es todo este siglo, ¿no? Que va a haber reciclado de los eritrocitos, se va a transportar mediante la transferrina y la médula ósea siempre va a producir nuevos glóbulos rojos, ¿ok? Entonces, es una ilustración esquemática, cuando ustedes lo vean en libros, a veces lo ven así, es como que un poquito complicado de leer o de entender. Igual les he pasado esa página que me pareció muy bonita, en la cual pueden ver el metabolismo, absorción, transporte y reciclado y almacenamiento de hierro, pero yo creo que con esto se llegan y van a entender muy bien, ¿ok? Después de esto, pues les he puesto algunas cositas, ¿no?
que hay en su teoría, como el ácido fólico, que también es conocido como el ácido glutámico, que está formado por una peridina y ok, se va a unir a un aminoácido, se junta a un ácido glutámico y, y esta pues es importante porque el ácido fólico, el folato es ingerido de dos formas. Primero, el ácido fólico como folato es ingerido a través de la dieta. Es importante, se recetan a las mujeres embarazadas y el ácido fólico presente en alimentos fortificados, en suplementos, ¿verdad? Entonces, aquí es como cuando yo les he puesto, ¿no? Todos los alimentos que contienen ácido fólico y en qué proporción, ¿no? Van a contener hígado de pollo, hígado de res, hígado, berros, perejil, yema de huevo, que son importantes, ¿no? La absorción de folatos es por medio de un mecanismo de transporte activo, ¿no? No es así nada más, y es saturable de alguna manera, es mediada por mecanismos y todo eso. Entonces, el ácido fólico es ingerido cuando nosotros ingerimos poco ácido fólico, está mal también, pero cuando nosotros ingerimos bastante ácido fólico, nosotros tenemos altas dosis de ácido fólico, este se va a saturar, ¿ok? Y, y, y se va a saturar el transportador que ayuda a esto, ¿ok? Entonces, recordemos nada más sobre las reservas de estos folatos que se van a dar en el hígado, ¿ok? Y bueno, nada más el ácido fólico y la vitamina 12, que también es importante en nuestra dieta, ¿verdad? También es llamada como cobalamina, que ustedes ya saben eso, se sintetiza en las bacterias, en ciertos órganos, en el colon, se puede sintetizar también, tiene una absorción a nivel de nuestro ilion también, ¿verdad? Y bueno, aquí fuentes nutricionales de vitamina B12, la almendra, arroz blanco, arroz integral, atún, gallina, hígado de cerdo, o sea, tienen bastante importancia, ¿no? Este, eh, en nuestras fuentes nutricionales, ¿ok? Recordemos que la vitamina B12 se almacena en donde, en nuestro hígado, aquí como podemos ver, de 1000 a 3000 microunidades, ingresa la vitamina B12, se une a la hepatocorrina, portador R de la enzima, y primero el estómago hace una vitamina B12, se disocie y todo eso. Entonces las células son importantes de alguna manera parietales porque nos ayudan a esta absorción de esta vitamina B12, ¿ok? Entonces, eso es todo prácticamente lo que quería hablar sobre esto. Hay algunas cositas más que decir, pero lo que yo más quiero que hayan entendido es el metabolismo de hierro y cómo se da la síntesis de la hemoglobina, que es donde más les agarran los exámenes. Lo demás es un poquito acá características de los enterocitos y todo eso. Y bueno. Eso es todo, chicos. Acá les dejo siempre las referencias bibliográficas, el Guyton, que es un libro de cabeza, y el Boron, que es más bonito. Bueno, es un libro bonito también que pueden utilizar si no entienden algunas cositas del Guyton. Y hagan el postés, que aquí les dejo el Farms, que todo lo que he hablado está ahí. ¿Ok? Y gracias. Y ya, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Díganme que sí.